Hola oyentes de todas las plataformas que me escuchan. Hoy vengo con una historia importante para el ser humano, como es la historia de Lucifer. Poco sabemos, poco o nada sabemos sobre la historia de Lucifer. Solo nos hemos encargado de honorarlo y darle un puesto en este mundo, incluso importante. Pero no sabemos nada, no sabemos ni el origen. Incluso se crearon orígenes que sacaron de supuestos. La Biblia, en sus libros antiguos, nunca nombra a este demonio. ¿Será posible que en los tiempos de antes no existía? ¿O no hacía daño como lo hace ahora? Entre comillas, ¿no? Recordemos que estos son mitos del Imperio Romano antiguo. Fue el que creía en historias romanéicas y que también hicieron una impulsación sobre esta información. ¿Qué sabemos de Lucifer? ¿Qué está escrito en la Biblia sobre Lucifer? Poco o casi nada. Pareciera que esto fuera una historia más bien creada, una historia como para engañarnos. Ahora pues, buscamos. No hay respuestas ante estas cosas. Solo sabemos que es un demonio que incluso nos pone pruebas al ser humano para que caigamos. Incluso se inyecta una historia de que él es quien va en contra de Dios y que pretende llevarse su gente para el mando de él. Una historia creada más bien por una necesidad. ¿Qué pretendían hacer con crear esta historia? Hasta ahora no se ha encontrado un libro que especifique, incluso desde esa época, ¿no? Se habla poco. Inclusive hay un profeta que lo nombra de una forma muy poca, ¿no? Entonces, más bien se ha enviado por esa información. ¿Cómo es la historia? La historia de Lucifer es de un ángel que al ver el poderío que tenía Dios, se lo intentó arrebatar, o más bien colarse en el trono de Dios. En su mando tenía, dice que la tercera parte de los ángeles en ese momento, al mando de él. Así que entonces él decide irse en contra de Dios y querer despojar a Dios de su trono, ¿no? Según esa es la historia que nos cuenta. Así que Dios decide derrocarlo del cielo y tirarlo al infierno, según entiendo, ¿no? Más o menos así calcula la historia. Una historia que poco nos da información y es un poco creíble, primero, porque tiene muchas caídas y pocas explicaciones. Demasiadas caídas como cuáles, se podría decir. ¿Quién puede envidiar a alguien que es superior de todos los sentidos y querer ser en contra de ese personaje? Sería algo suicida, ¿no? Yo no lo haría, por lo menos. Un punto. Segundo punto. Supuestamente se dice que esto se sucedió antes de que se creara el mundo. Antes. Entonces Dios, ¿para qué crearía un mundo si tenía este problema? Incluso incontrolable, porque es demasiado incontrolable. Para lo que nos enseñan es un problema. Entonces no creo que Dios crearía un mundo con un problema tan inmenso como lo es este. Punto 3. Este personaje crea un lugar, incluso maneja a la gente, incluso maneja la mente de todos. Son puntos que van en contra de la historia esta. No tiene ningún sentido esta historia. Porque digo que esta historia es más que todo del Imperio Romano antiguo. Porque todo esto viene basado en cosas fantásticas, no cosas reales. Ahora venimos con una historia, otra historia, que revelaría, yo diría que revelaría el origen de Lucifer y sus demonios.
Una historia que ustedes no se la deben perder y espero que la escuchen. Al final, comenten, saquen sus propias conclusiones y verifiquen. Porque la historia pasada no está escrita. Es simplemente una deducción que han hecho entre supuestos, ¿no? Entonces, se sacó un libro de la Biblia, un libro importante, un libro incluso que en la Biblia actual que leemos se nombra este personaje. Un personaje que de pronto ha dado de qué hablar, pero no se saca de los libros en los que están en el Antiguo Testamento. Una historia inolvidable para el mundo. Para los que han leído este libro, este es su resumen. Y es la historia de Lucifer y sus demonios. Un libro que fue sacado porque era un libro apócrifo. Sabemos perfectamente que es un libro apócrifo. Es una historia que va en contra de lo que se ha pactado. He aquí la historia de Lucifer. Se escribió un libro, incluso yo me atrevería a decir que es el primer libro escrito en el mundo y que fue enviado por Dios para que fuera escrito. El libro de Enoch, un libro fascinante, que de pronto no es muy claro, porque hay que saberlo entender, pero he aquí, les traigo un resumen a lo que se refiere el libro. De entrada les dije que era la historia de Lucifer. ¿Qué podríamos entender del libro de Enoch? Un libro que se destaca en el mundo por su historia, por su revelación. Entonces, ¿por qué fue sacado? Pero aún así, si no fuera de la historia para que es nombrada en la Biblia, un personaje importante. Lo que no entiendo es por qué no se publica este libro en la Biblia. El libro de Enoch se resuelve de esta manera. Resulta y pasa que en esa época el mundo ya estaba realizado, ya estaba hecho completamente. Inclusive ya los seres humanos caminaban sobre la tierra, ejecutaban sus tareas, todo era paz. Vivíamos de una manera tan socialista entre todos que no había ningún problema. Dios había puesto en la tierra quien estuviera al pendiente del ser humano. Como en estos tiempos se habla de los ángeles de la guarda, ¿no? Que son inclusive los mismos. Lo que sucede es que cuando hablamos de ángel de la guarda, se supone que fueron estos ángeles de la guarda, se supone que fueron los que tomaron ese puesto que dejaron estos ángeles después de haber cometido un error, ¿no? A ellos se les pusieron un rol para cumplirlo. Lo incumplieron y fueron condenados. ¿Cómo fue su origen? Lucifer era uno de los que comandaba a estos ángeles. Dice la historia de Enoch. La historia de Enoch se supone diciendo que guardianes. Los guardianes son los mismos ángeles de la guarda, sino que se habla de esa manera. Quizás los nombres se cambiaron para de pronto camuflar un significado, ¿no? Pero en aquellos tiempos, como dice en el libro de Enoch, se dice guardianes. Estos guardianes, ¿cuál era su objetivo? Salvaguardar al ser humano, esperar la orden que estos seres le dieran. Si necesitaban algo, su ayuda, nomás era aclamárselo a ellos. Por eso, ahora nosotros, si queremos una ayuda de ángeles, lo podemos aclamar al cielo. Inclusive ellos nos van a escuchar y van a llevar la información a Dios. Estos ángeles que hicieron las cosas contrarias. El rol de ellos era cuidar y salvaguardar la vida del ser humano. Hasta ese punto era claro. Ellos empezaron a ver cosas muy distintas
a lo que vemos ahora, muy distintas. Se había creado la mujer en aquel tiempo. Inclusive hablamos muchas veces de que Dios es machista. Y se ha hablado muchas veces de estos temas, de que Dios es machista. Lo que ocurre es que en el cielo no hay mujeres. Dios creó al hombre, al sexo masculino, y los ángeles en su totalidad son masculinos. La gran creación que Dios hizo en el mundo fue esa, la de haber creado el sexo femenino. ¿Y para qué era ese objetivo? Para que el sexo femenino reprodujera y diera luz a muchas personas, a muchos animales, a muchas plantas, etcétera, etcétera. Todo lo que vemos en este mundo se requiere del sexo femenino. Y entonces se recrea nuevamente, digamos, el ser humano, los animales y todo, algo nuevo. Este era su objetivo. Resulta y pasa que estos ángeles no eran y no existían mujeres, el sexo femenino no existía en el cielo. Entonces ellos los pusieron de guardianes y se dieron cuenta que en este mundo existía el sexo femenino. Porque no sería posible ellos también tener esa posibilidad. Dios en un momento se los aclara y se los advierte y se los dice por qué es el motivo de que ellos no tienen una mujer. En fin, estos guardianes toman la decisión de bajar del cielo a la tierra. Y así se hacen hombres. Una vez hecho hombres, toman a las mujeres y hacen lo que hace todo hombre con una mujer, ¿no? Se reproducen e incluso cometen un grave error, que es contarle cosas, secretos que suceden en el mundo que solo ellos saben. La reacción del ser humano es muy distinta y es lo que ocasiona un caos en el mundo que es imperdonable para Dios. Ya ellos estando, todos tenemos que saber, estando en la tierra, no pueden volver en sí el ciclo de la vida, que es la vida: nacer, crecer, reproducirse y después morir. Ese era un proceso. Ya estos personajes habían hecho las cosas al contrario, habían distorsionado todo eso, entonces ellos no había posibilidades de volver al cielo ni de hacer este proceso porque era muy complicado. Ya Dios no lo permitía porque ya era algo distinto a lo que Él había creado. En fin, para siempre quedaron vivos en este mundo y Dios ni siquiera les volvió a dar la cara. Dios decidió enviar un libro que se escribiera para que diera testimonio al mundo entero de este suceso y por qué lo había hecho. Incluso los condena a vivir en medio de nosotros y mirar el horror que habían creado ellos ante el mundo. ¿Cuál es el horror que ha creado ante el mundo? Todo lo que vemos: engaños, mentiras, falsedades, robos. Todo esto fue creado por ellos. ¿Por qué? Porque el hombre tuvo comportamientos distintos desde el momento en que ellos vinieron a revelar muchas cosas diferentes. Dios toma ese castigo y los condena. A Lucifer lo condena a encadenarse. Inclusive se dice la historia que será encadenado y será tirado en el centro de la tierra, con piedras encima, enterrado. Crea un espacio exclusivo para ellos y es el que nombra, es el infierno. Un lugar exclusivo creado para estos seres demoníacos, inclusive al que los guió a hacer esta calamidad, este caos que creó en el mundo. Todo lo que hacemos nosotros mal, todo fue creado por ellos. Y no decimos de pronto decir, tú vas a ser envidioso, no. Es la sensación que creó entre los seres humanos. Inclusive
Los niños crecen hasta cierto punto sin pensar en estas cosas. De pronto envidia, ellos son muy compartidarios hasta cierto lugar, ¿no? Hasta cierta edad. De ahí en adelante el mundo los cambia. ¿Por qué? Porque todo el mundo es igual. En ese momento se desarrollan muchas cosas entre los niños y cambian su personalidad y su forma de pensar. Entonces, si el demonio fue condenado, ¿qué podrá hacer? Nada, ¿cierto? Dios manda a Enoc, inclusive le dice que es llamado escritor, por ser el primero en que escribe un libro, para dejarlo plasmado para toda la vida como prueba del suceso que pasó en aquel tiempo. Ya el mundo existía, ya todo existía. Fue un error de ellos, una decisión mal tomada por este grupo que les costó carísimo, les costó prácticamente toda su vida. En conclusión, esta historia revela muchas cosas. Revela que se originó un espacio en el planeta solo y exclusivo para ellos. No fue por envidia, simplemente fue una desobediencia, que a pesar de que Dios les había advertido que eso no se debería hacer y les explicó por qué no se hacía y por qué no se debía, fue una desobediencia. Nunca se fueron en contra de ellos. Inclusive la tristeza que los acoge a ellos es por haberle fallado a Dios. Ellos tienen una opción, que el mundo cambie un día y ellos se puedan salvar, que es algo imposible, ¿no? Lucifer es imposible salvarse, porque simplemente estas palabras no llegan a nadie. La gente en su corrupción, estas palabras son ofensivas para ellos, así que nunca atenderán a esto. Cualquiera que escuche estas palabras, ojalá las tome de la mejor manera. ¿Por qué? Porque si ponemos este contexto con el pasado, con la historia pasada, creería que es más creíble esta historia. Primero, porque es de alguien que estuvo con Dios. Segundo, porque es un escrito demasiado antiguo. Y tercero, porque es nombrado en la misma historia a este personaje. ¿Qué podíamos más agregar sobre esta historia? Que es verídica. Que inclusive yo, a mis años, nunca, se puede decir, nunca he mirado algo que a mí me sorprenda más de lo debido, ¿no? Pienso yo que el cerebro es un mecanismo que recoge información absolutamente de todos lados. Inclusive nosotros las personas nos tratamos de adecuar más bien en cosas que nos resuelvan más bien nuestra vida, ¿no? Querer echarle la culpa a alguien, porque eso es verídico de todo ser humano, ¿no? Nunca aceptar lo malo que hacemos, porque todo lo que hacemos está bien, pero nunca aceptamos lo malo que hacemos. Nunca decimos, sí, yo hice las cosas mal. No somos capaces de decir eso. Así que entonces también decidimos encontrar refugio en decir que el demonio es quien nos agobia la vida. No hay pruebas para decir eso. No hay ni siquiera una prueba que rectifique y verifique que nosotros hemos sido atacados por demonios que nos torturan la vida. No hay nada. No hay absolutamente nada escrito que diga esto, que es así. He aquí la segunda parte de la historia de Lucifer. Una historia que nos revela muchas cosas importantes en esta vida. Por ejemplo, donde habíamos quedado. Yo por mi parte me siento un poco engañado por personas que pretenden sacar provecho de estas cosas, ¿no? Me parece que es un engaño grave. Dios nos creó a nosotros con miedo, pero no a tenerle miedo a estas cosas. Muchos de nosotros, los que vivimos en este mundo, le tenemos miedo al diablo, cuando el diablo no es nadie. Incluso le tenemos más miedo al diablo que ni siquiera a Dios. Hay maneras de manipular a la gente. El hombre se ha dado cuenta que puede manipularnos a nosotros con miedo.
porque todos lo sentimos y tenemos miedo. El miedo Dios lo creó para poder nosotros salvaguardarnos de peligros. ¿Quién no tiene miedo? Todo el que nace tiene miedo, por el mismo sentido. El miedo no nos hace cruzar de pronto por un río crecido, porque sabemos que precisamente nos va a llevar y nos va a matar, nos va a ahogar. Entonces ese miedo nos salva. Ese miedo ha sido manipulado de esta manera. Tenerle miedo a demonios que no existen, a demonios que no pueden ni siquiera tomar un paso fuera del lugar donde está. Recordemos que Dios le creó a Lucifer como una cárcel, donde no puede ni siquiera tener contacto con la humanidad. Pero ¿qué nos enseñan a nosotros? Nos enseñan cosas terribles. Incluso se dice que Lucifer comparte ideas con Dios cuando Lucifer fue condenado. Incluso se dice que el hecho de muerte toman decisiones entre los dos para poder asesinar a alguien o poder que alguien se suicide o muchas cosas, accidentes. Por eso es que no hay respuesta para todas estas cosas. Inclusive a pesar de que dicen que todo ser humano tiene libre albedrío, no, ya no lo tiene. A pesar de que se contradicen diciendo sí, tiene libre albedrío, y al instante ya están diciendo no, no lo tiene, porque simple y llanamente Dios manda en mi mente y el diablo en otra parte. Por Dios, si nos pusiéramos a pensar en un momento en este sentido, nada de estas cosas tiene sentido. El libre albedrío que Dios entregó al mundo fue pensamiento propio. Cada una de nuestras decisiones que hacemos y tomamos es decisión propia, no de nadie, ni siquiera de Dios, porque Dios ni siquiera se mete en estas cosas. Por eso ocurren tantas fatalidades. Muchos deciden asesinar niños, violar mujeres, e incluso asesinarlas, despedazarlas y todo eso, porque es decisión propia, no hay quien lo mande. Si mi Diosito ni siquiera manda en la mente, ahora mucho menos una persona o un ser espiritual que fue un día condenado a una prisión. ¿Qué podríamos decir de todo esto? Que es una vil mentira y nos tienen con una mentira tan grande que daña al mundo, con un miedo a alguien que absolutamente no nos puede hacer nada. Y sí, hay muchos más que deambulan en este mundo sin tener autoridad ante nosotros. En sí, ¿qué es la religión? Nos está llevando a una zona donde ni siquiera sabemos a dónde vamos a llegar y cuándo vamos a parar. Una religión que nos está emprendiendo un viaje que no sabemos para dónde nos quiere llevar, haciéndonos creer que el diablo manda, incluso poniendo por encima de todo al diablo, incluso por encima de Dios, diciendo que las cosas malas las hace él, diciendo que el que reina aquí en este mundo es el diablo. Parémonos un día y pensemos en estas cosas tan importantes para nosotros los seres humanos. ¿Quién manda aquí en esta tierra? Si en un momento Dios creó al mundo y creó al hombre, ¿quién podrá mandar en esta tierra? El hombre. Dios lo único que pretende con el hombre es que sea hombre, que se haga respetar ante todo y que no se deje de debajear de muchos, porque esto es una manipulación de unos contra otros, contra los más débiles. La mente es débil y nosotros nos ayudamos. Entonces la historia de Lucifer queda aquí. Saquen sus propias conclusiones y piensen en que si es cierto que el diablo o Lucifer es quien comanda mi mente, o simplemente son decisiones propias, inventos que nos realizamos nosotros todos los días, cada vez que nos levantamos y pretendemos echarle la culpa a alguien. ¿Quién más fácil? El diablo. Para poder salir de un problema, lo que decimos, no, eso fue el diablo. Qué mala pasada, ¿no? Más creería yo por lo que nos enseñan. No la creemos incluso nosotros. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cada vez que vamos a un templo, sucede esto. Nos enseñan esto, a tener miedo
incluso llevar una raíz y decir sí, él existe, cuando él está encadenado y no puede pasar esa cárcel que tiene, que incluso Dios se la hizo exclusiva para él. El VIP, para que observe toda la maldad que creó en este mundo y sufra como es debido por sus malas decisiones. Entonces, ¿qué pretendemos creer ahora después de este audio? Si somos evangélicos, los evangélicos incluso o protestantes creen en el diablo y creen que existe y que gobierna nuestra mente. Incluso se pretende creer que ellos son los culpables de que de pronto yo tenga una tentación con una mujer, de robar a alguien, de matar a alguien. Incluso se atreven a decir que es el diablo, que está en mi mente. Entonces, si los protestantes protestan contra las cosas que enseña la Iglesia Católica, entonces ¿qué pasa aquí? Cuando entendemos en sí que las creencias del diablo son creencias romanas y son mitos, entonces, si tenemos a la única que protesta por encima de estas cosas y por el caso se unen y siguen un mismo hilo, todo apunta a que ellos saben sobre este tema. Todo apunta, todo es verídico, todo es real. Ellos saben de esto. A veces se les van las palabras y dicen cosas raras sobre esto, que lo hacen a uno entender que realmente ellos saben lo que hacen y que nosotros somos unos ratones que nos han cogido como experimentos y nos tienen en una cajita. El ratón que intenta escaparse, lo que hacen es matarlo. Todos debemos quedarnos en la cajita quieticos, pero que el que intente salirse de esa caja, simplemente lo asesinan. En otro video hablaremos un poco más sobre estos esquemas que destruyen la vida y el mundo. Hablaremos sobre exorcismo, sobre la brujería y estas cosas que vienen de la mano de eso. El por qué nacieron estas cosas y cómo hacen para poder ingresar a estos lugares. Entonces los invito a que compartan estos mensajes. No nos quedemos solo nosotros con esto. No seamos egoístas, que otras personas sepan sobre esta información. Gracias.